Etiopía, 1947. Arqueólogos descubren manuscritos en un monasterio ortodoxo cerca de Aksum. Entre ellos, copias del libro de Enoc en Ge'ez, el antiguo idioma etíope. Cuando traducen el texto, encuentran un pasaje que había sido eliminado de versiones anteriores. Un fragmento específico sobre los vigilantes, los ángeles caídos, que descendieron al monte Hermón. Pero ese pasaje adicional menciona algo que ninguna otra versión contiene, que algunos vigilantes no permanecieron en Medio Oriente, que huyeron hacia el oeste, más allá del gran océano, hacia las montañas donde se oculta el sol, donde construyeron fortalezas de piedra tan masivas que ningún hombre podría moverlas, y donde enseñaron a los hijos de los hombres secretos prohibidos. El manuscrito incluye la descripción de esas montañas, picos que tocan las nubes, lagos de gran altitud y pueblos de piel cobriza, a quienes los vigilantes tomaron como esposas, generando descendientes gigantes. El texto fue enviado de inmediato al Vaticano, que ordenó que fuera clasificado porque la descripción geográfica coincide perfectamente con los Andes. Y si los vigilantes realmente llegaron a América, si realmente construyeron Sacsayhuamán, Tiwanaku y Pumapunku, entonces toda la narrativa bíblica de ángeles caídos confinados en un solo lugar se derrumba. ¿O es solo otra versión más? ¿De verdad nos están ocultando algo? Vamos a comenzar, pero antes, dime desde qué ciudad estás viendo este video. Queremos que llegue al mayor número de personas posible para que puedan reflexionar y conocer las historias de las civilizaciones antiguas, y eso solo es posible si dejas tu like en este video. No lo dejes para después. Deja tu like ahora mismo, ¿de acuerdo? Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. El libro de Enoc. El texto que la Biblia excluyó. Antes de conectar ángeles con los Andes, necesitas entender qué es el libro de Enoc y por qué fue removido de la Biblia. El libro de Enoc es texto judío antiguo, escrito entre 300 y 100 a.C., atribuido a Enoc, bisabuelo de Noé, el hombre que según Génesis caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Durante siglos, el libro de Enoc fue considerado escritura sagrada. Los primeros cristianos lo citaban. Los padres de la iglesia como Tertuliano y Orígenes lo referenciaban como autoridad. Incluso la epístola de Judas en el Nuevo Testamento cita directamente del libro de Enoc. Pero en el siglo IV, cuando se formalizó el canon bíblico, el libro de Enoc fue excluido. La razón oficial: contenía material que era considerado demasiado especulativo, demasiado detallado sobre cosmología y angelología, de formas que podrían confundir a los fieles. La razón no oficial que algunos académicos proponen contenía información demasiado específica sobre los ángeles caídos, sobre lo que realmente hicieron, sobre qué conocimientos enseñaron. Y esa información era peligrosa. El texto sobrevivió completo solo en Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa etíope lo mantuvo como parte de su canon. Y no fue hasta 1773 que copias llegaron a Europa, causando revuelo entre académicos bíblicos. ¿Qué dice el libro de Enoc que es tan perturbador? Cuenta historia expandida de Génesis 6, donde los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. El libro de Enoc identifica a esos hijos de Dios como ángeles. Específicamente 200 vigilantes, ángeles que fueron asignados para observar a la humanidad, pero que se rebelaron, descendieron al monte Hermón, hicieron pacto entre ellos y decidieron tomar esposas humanas. Los líderes tenían nombres: Semiasa, Azazel, Baraquel, Cocabiel y otros. Cada uno enseñó conocimientos específicos a los humanos, conocimientos que no debían tener.
Azazel enseñó metalurgia, cómo hacer espadas y armas. Cocabiel enseñó astronomía avanzada. Baraquel enseñó astrología. Semyasa enseñó hechicería y herboristería. Y de la unión entre ángeles y mujeres humanas nacieron los Nefilim, los gigantes, seres de estatura enorme, apetitos insaciables, que aterrorizaban a la humanidad, que consumían todo, que eventualmente comenzaron a devorarse entre sí. Dios vio esto y decidió que era abominación. Envió arcángeles para atar a los vigilantes, para aprisionarlos en lugares oscuros bajo la tierra hasta el juicio final, y para destruir a los Nefilim mediante el diluvio. Esa es historia conocida del libro de Enoc. Lo que no es conocido es que hay versiones del texto que mencionan que no todos los vigilantes fueron capturados, que algunos escaparon. Capítulo 2. Los vigilantes que escaparon hacia el oeste. En las versiones del libro de Enoc preservadas en Etiopía hay fragmentos que no aparecen en traducciones occidentales, pasajes que fueron considerados apócrifos incluso dentro del texto apócrifo. Uno de esos pasajes, encontrado en manuscrito de Aksum, habla de vigilantes que huyeron antes de que los arcángeles Miguel y Rafael los capturaran. El texto dice: y cuando los vigilantes vieron que el juicio venía, algunos huyeron a lugares remotos donde la mano del Señor no había llegado todavía. Volaron sobre el gran océano occidental, donde encontraron tierras altas, montañas que tocaban el firmamento, y ahí se escondieron de los ángeles santos. Y en esas montañas enseñaron a los hijos de los hombres que encontraron. Les enseñaron a cortar piedra con sonido, a mover montañas con palabras, a construir torres que alcanzaran el cielo. Y tomaron para sí esposas de entre las hijas de aquellos hombres. Y nacieron gigantes también en aquellas tierras. El texto continúa describiendo que estos gigantes construyeron fortalezas de piedra tan grandes que permanecerían hasta el fin de los días, como testimonio de su poder, como advertencia de lo que sucede cuando ángeles y hombres se mezclan. Cuando este pasaje fue descubierto en 1947, fue enviado a Roma para verificación. Expertos del Vaticano confirmaron que el manuscrito era auténtico, del siglo V aproximadamente, copia de texto más antiguo, pero el contenido fue problemático, porque sugería que los ángeles caídos no estaban todos confinados en Medio Oriente, que algunos habían llegado a otras partes del mundo. Y la descripción geográfica, montañas que tocan el firmamento sobre gran océano occidental, solo podía referirse a una cadena montañosa, los Andes. El Vaticano clasificó el documento. Ordenó que no fuera incluido en traducciones modernas del libro de Enoc. Y durante décadas, solo un puñado de académicos sabían de su existencia. Pero en 1994, copia fotográfica del manuscrito fue filtrada. Apareció en publicación académica oscura sobre textos apócrifos. Y desde entonces ha circulado en círculos de investigadores de textos antiguos. La mayoría lo descartan como adición tardía sin valor histórico, pero algunos señalan que el manuscrito etíope es anterior al descubrimiento europeo de América por 1000 años. Entonces, ¿cómo los copistas etíopes del siglo V sabían de montañas masivas al oeste del gran océano? A menos que el texto original realmente describiera algo real. Capítulo 3. Los gigantes de los Andes, más que leyenda. Los cronistas españoles del siglo XVI documentaron leyendas persistentes sobre gigantes que una vez habitaron los Andes. Pedro Cieza de León escribió: los indios cuentan que hace mucho tiempo llegaron a estas costas hombres de estatura tan grande que desde la rodilla para abajo eran tan altos como hombre completo de buena estatura. Sus ojos eran del tamaño de pequeños platos. Sus brazos y piernas en proporción al resto de su cuerpo monstruoso.
Garcilaso de la Vega documentó leyendas similares. Dijo que los gigantes llegaron del mar en grandes balsas, establecieron asentamientos en la costa norte de Perú, pero eran violentos, depredadores, aterrorizaban a la población local. Según las leyendas, los gigantes finalmente fueron destruidos por fuego del cielo, castigo divino por sus abominaciones. Sus huesos permanecieron como advertencia. Los españoles inicialmente descartaron esto como mito, pero luego comenzaron a encontrar huesos. En 1560, durante construcción de iglesia en Manta, Ecuador, obreros desenterraron huesos humanos de tamaño extraordinario. Un cráneo que era 3 veces más grande que cráneo humano normal. Fémures tan largos que alcanzaban pecho de hombre adulto. Los huesos fueron examinados por médicos españoles, que confirmaron que eran huesos humanos. No de ballena o elefante, como algunos sugirieron, sino de hombre extraordinariamente grande. Más hallazgos siguieron, en múltiples ubicaciones a lo largo de costa peruana y ecuatoriana. Siempre huesos de tamaño masivo, siempre identificados como humanos por anatomía básica. La explicación científica moderna es gigantismo patológico, condición médica que causa crecimiento excesivo. Individuos con esta condición pueden alcanzar más de 2 metros de altura, raramente más. Pero los huesos, descritos por cronistas, sugerían individuos de 3 metros o más. Eso excede cualquier caso conocido de gigantismo patológico. ¿Exageraron los cronistas? Posiblemente. Vieron huesos grandes y asumieron que correspondían a gigantes aún más grandes. Pero aquí está el detalle perturbador. Esos huesos desaparecieron. Durante la colonia fueron enviados a España para ser examinados por Real Academia. Nunca llegaron, o llegaron y fueron ocultados. No hay un solo espécimen de esos supuestos huesos de gigantes en ningún museo del mundo. Todo es testimonio documental, sin evidencia física que pueda ser reexaminada con tecnología moderna. ¿Coincidencia? ¿O destrucción deliberada de evidencia que no encajaba con narrativas aceptables? Capítulo 4. Azazel y la metalurgia prohibida. Según el libro de Enoc, el vigilante Azazel fue quien enseñó a los humanos metalurgia, específicamente cómo trabajar metales para crear armas. Esto era conocimiento prohibido, porque permitía a humanos matarse más eficientemente, hacer guerra a escala que antes era imposible. Ahora mira la metalurgia andina. Es extraordinariamente avanzada, mucho más de lo que debería ser para cultura de la Edad de Bronce. Los andinos trabajaban no solo cobre y bronce, trabajaban platino, metal que requiere temperaturas de 1700 grados Celsius para fundir, que europeos no lograron trabajar hasta siglo XVIII con hornos industriales. Los andinos también conocían técnica de electroplateado. Cubrían objetos de cobre con capa delgada de oro mediante proceso químico, técnica que Europa no redescubrió hasta 1800, y hacían aleaciones específicas, tumbaga, mezcla de oro y cobre en proporciones precisas, que crea metal con propiedades únicas, más duro que oro puro, con punto de fusión más bajo, perfecto para trabajo detallado. ¿Cómo desarrollaron este conocimiento? La explicación oficial: experimentación durante generaciones, prueba y error. Pero la precisión de sus aleaciones sugiere comprensión química sofisticada. Conocimiento de que ciertos metales combinados en proporciones específicas producen resultados predecibles. Y hay detalle más oscuro. Los andinos hacían sacrificios humanos usando cuchillos ceremoniales de metal, cuchillos tan afilados que podían cortar hueso limpiamente, hechos de aleaciones específicas que mantenían filo. Es exactamente lo que el libro de Enoc describe: Azazel enseñando metalurgia.
Humanos usando ese conocimiento para crear armas, para derramar sangre de formas nuevas y más eficientes. Si vigilantes realmente llegaron a los Andes, si Azazel o ángel similar enseñó metalurgia aquí como lo hizo en Medio Oriente, explicaría perfectamente el nivel avanzado de conocimiento metalúrgico que los andinos poseían. Capítulo 5. Cocabiel y las estrellas. Astronomía imposible. Otro vigilante mencionado en el libro de Enoc es Cocabiel. Su nombre significa estrella de Dios, y según el texto, él enseñó astronomía a los humanos, conocimiento de las estrellas, de los planetas, de ciclos celestiales. Los andinos tenían conocimiento astronómico que rivaliza con cualquier civilización antigua. Conocían precesión, ciclo de aproximadamente 26.000 años, donde el eje terrestre se bambolea lentamente. Para conocer precesión, necesitas observación durante milenios, generaciones de astrónomos comparando notas, registros precisos mantenidos durante siglos. Los incas como imperio solo duraron 100 años, no tuvieron tiempo, entonces heredaron el conocimiento de Tiwanaku, de Wari, de civilizaciones anteriores. Pero incluso Tiwanaku, según datación oficial, solo existió 1000 años. No es suficiente para descubrir precesión mediante observación, a menos que alguien se lo enseñara. Alguien que ya sabía, porque había observado los cielos no durante generaciones, sino durante eones, seres inmortales o de vida extremadamente larga, como ángeles. El sistema de Seques en Cusco es perfecto ejemplo. 41 líneas radiando desde Coricancha, cada una marcando evento astronómico específico, solsticios, equinoccios, salidas de constelaciones, pero algunas líneas marcan eventos que ocurren solo cada varios siglos, alineaciones planetarias raras, eclipses de ciclo largo. ¿Cómo sabían marcar eventos que ocurrirían siglos en el futuro? La única forma es si tenían modelo matemático completo del sistema solar, comprensión de órbitas planetarias, de ciclos largos, conocimiento que Europa no tuvo hasta Copérnico y Kepler. O si alguien se lo dijo, alguien como Cocabiel, que conocía las estrellas porque había sido creado antes de ellas, que había visto formarse las constelaciones, que conocía sus ciclos como humano, conoce el ritmo de su respiración. Capítulo 6. Semyaza y los secretos de construcción. Semyaza era líder de los vigilantes. Según el libro de Enoc, fue él quien propuso el plan original, quien convenció a los otros 200 de descender, de tomar esposas humanas. Y aunque el texto no especifica exactamente qué conocimientos enseñó Semyaza, tradiciones posteriores lo asocian con arquitectura, con construcción, con habilidad de edificar estructuras monumentales. Ahora mira Sacsayhuamán, Puma Punku, Ollantaytambo. Estructuras que desafían explicación convencional. Bloques de 200 toneladas movidos por montañas, cortados con precisión que requiere herramientas de acero endurecido, encajados sin mortero con juntas que no permiten pasar ni hoja de papel. La explicación oficial: miles de trabajadores, cuerdas, rampas, paciencia durante generaciones. Pero las matemáticas no funcionan. El esfuerzo requerido excede capacidad organizativa de cualquier civilización preindustrial. A menos que tuvieran ayuda, a menos que alguien les enseñara técnicas que no deberían conocer. Técnicas que el libro de Enoc describe como secretos del cielo. Hay detalle específico en versión etíope del texto. Dice que Semyaza enseñó cómo hacer que las piedras canten, y cuando cantan, se vuelven ligeras como pluma, y pueden ser movidas con toque de niño. Suena a magia, a fantasía, pero describe exactamente lo que leyendas andinas dicen sobre construcción de estas estructuras. Que sacerdotes cantaban a las piedras,
que las piedras se volvían livianas, que flotaban a su lugar. Los académicos lo descartan como mito poético, pero ¿y si es descripción literal de tecnología? De uso de frecuencias sonoras para alterar propiedades de materia, de levitación acústica. Física moderna sabe que sonido puede levitar objetos pequeños. Experimentos con ultrasonido han logrado suspender gotas de agua, pequeñas esferas de poliestireno, pero nunca hemos logrado levitar piedra de 200 toneladas, porque no conocemos las frecuencias correctas, las resonancias específicas que harían que piedra masiva vibre de forma que contrarreste gravedad. Tal vez los vigilantes conocían esas frecuencias, como seres que existían en dimensión diferente, que entendían realidad de formas que humanos no podemos, y enseñaron ese conocimiento, permitiendo construcción de estructuras imposibles. Capítulo 7. Los Nefilim andinos, cráneos que no mienten. Los Nefilim eran descendencia de vigilantes y mujeres humanas. Según libro de Enoc, eran gigantes, pero no solo en estatura, también en apetito, en poder, en naturaleza violenta. Génesis dice que había gigantes en la tierra en aquellos días y que eran hombres de renombre. Ahora mira los cráneos elongados de Paracas, descubiertos por Julio Tello en 1920, centenares de ellos. Algunos con capacidad craneal 30% mayor que cráneo humano normal. La explicación oficial: deformación craneal artificial. Práctica donde vendaban cabezas de bebés para elongarlas. Pero hay problema. Algunos cráneos de Paracas tienen características que no pueden ser resultado de deformación. Tienen menos placas óseas, suturas en ubicaciones diferentes, órbitas oculares más grandes, foramen magnum, el agujero donde médula espinal entra al cráneo, en posición diferente. No es solo forma diferente, es estructura diferente, como si fueran de especie relacionada pero distinta. En 2014 se hizo análisis de ADN de varios cráneos. Los resultados mostraron anomalías genéticas, marcadores que no encajaban completamente con poblaciones humanas conocidas. El laboratorio que hizo análisis se retractó después. Dijo que probablemente era contaminación de muestras, que necesitaban repetir pruebas. Nunca se repitieron públicamente, pero los cráneos permanecen, con su forma extraña, su tamaño inusual y su semejanza a descripciones de Nefilim. El libro de Enoc dice que Nefilim tenían apariencia diferente a humanos normales, que su estatura era solo parte de la diferencia, que su estructura ósea completa era diferente. Y dice que Nefilim se distribuyeron por la tierra, no solo en Medio Oriente, sino en múltiples regiones. Si vigilantes llegaron a los Andes, si se aparearon con mujeres locales, entonces habría Nefilim andinos, con características físicas distintivas, que dejaron huesos, cráneos, evidencia de que algo inusual sucedió aquí, evidencia que tenemos en museos, en colecciones privadas, pero que es explicada como anomalía cultural en lugar de considerar posibilidad más perturbadora. Capítulo 8. El diluvio global y Tiwanaku bajo agua. El libro de Enoc describe el diluvio como castigo divino, para destruir a los Nefilim, para limpiar la tierra de corrupción causada por mezcla entre ángeles y humanos. El diluvio fue global. Según el texto, cubrió las montañas más altas. Solo Noé y su familia sobrevivieron en el arca. Los geólogos modernos disputan diluvio global. Dicen que no hay evidencia geológica de inundación mundial en época histórica, pero hay evidencia de inundaciones catastróficas regionales que podrían haber parecido globales para culturas que las experimentaron. Y hay anomalía específica en los Andes. Tiwanaku muestra evidencia de haber estado bajo agua. Hay líneas de sedimentación en los bloques.
marcas de erosión acuática, como si Ciudad hubiera sido parcialmente sumergida. Geólogos que han estudiado el lago Titicaca dicen que en pasado el lago era mucho más grande. Durante el final de la última era glacial. Hace aproximadamente 12.000 años, el hielo se derritió. Nivel del lago subió dramáticamente. Pudo haber cubierto partes de Tiwanaku, si Tiwanaku es tan antigua como algunos investigadores creen. Pero aquí está la conexión con el libro de Enoc. Si Tiwanaku fue construida por vigilantes o sus descendientes Nefilim antes del diluvio, si fue uno de sus centros de poder, entonces tendría sentido que fuera parcialmente destruida por las aguas y que luego, cuando aguas retrocedieron, los sobrevivientes encontraron ruinas, estructuras imposibles que nadie sabía cómo construir, y las atribuyeron a dioses, a seres antiguos, a los apus. Las leyendas andinas hablan de mundo anterior destruido por diluvio, de civilización que existió antes, que construyó ciudades monumentales, que fue eliminada por ira divina. Es narrativa idéntica al libro de Enoc y podría ser memoria del mismo evento, del mismo cataclismo que destruyó a los Nefilim globalmente, pero que dejó sus construcciones como testimonio permanente de lo que sucedió. Capítulo 9. Las cadenas eternas. ¿Dónde están aprisionados? El libro de Enoc dice que los vigilantes fueron encadenados, aprisionados en lugares oscuros bajo la tierra, hasta el día del juicio final. El texto menciona ubicaciones específicas: el desierto de Dudael, donde Azazel fue atado, los valles de la tierra donde otros fueron encerrados. Tradición judía posterior identificó algunas de estas ubicaciones: Monte Hermón, donde descendieron. Regiones en Medio Oriente donde supuestamente están confinados, pero si algunos vigilantes escaparon a los Andes. Si el manuscrito etíope es correcto, ¿fueron eventualmente capturados también? ¿O permanecen libres? Hay leyendas andinas sobre seres antiguos aprisionados bajo las montañas. Los apus no son solo espíritus de montañas. Según algunas versiones más oscuras, son entidades antiguas, confinadas, esperando. Y hay lugares específicos en los Andes donde la gente reporta sensaciones extrañas, de presencia antigua, de poder contenido, de algo esperando ser liberado. El lago Titicaca tiene leyenda de ciudad sumergida, pero también tiene leyenda de seres aprisionados bajo sus aguas, entidades que fueron encadenadas ahí por dioses celestiales, como castigo por transgresiones antiguas. En Marcahuasi, meseta, en Andes centrales de Perú, hay formaciones rocosas que algunos dicen son rostros de seres gigantes, y hay tradición de que estos no son esculturas, sino seres reales, petrificados, convertidos en piedra como prisión eterna. Suena a folclore, pero es inquietantemente similar a lo que el libro de Enoc describe: vigilantes aprisionados, no siempre en celdas, sino encadenados en la tierra misma, confinados en montañas, en lagos profundos, en lugares remotos donde no pueden escapar. Y si esas leyendas andinas son memoria distorsionada de eventos reales, de captura de vigilantes que habían huido aquí, entonces los Andes no son solo escenario de civilización antigua, son prisión antigua, donde ángeles caídos permanecen encadenados, esperando juicio que aún no ha llegado. Capítulo 10. Los arcángeles y la guerra en los Andes. El libro de Enoc describe que Dios envió arcángeles para lidiar con los vigilantes: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, cada uno con tarea específica. Miguel debía atar a Semiasa y sus asociados. Rafael debía atar a Azazel. Gabriel debía destruir a los Nefilim. Uriel debía advertir a Noé del diluvio venidero. Es guerra celestial. Ángeles leales contra ángeles caídos,
con la tierra como campo de batalla. Ahora mira mitología andina. Hay relatos de guerra entre dioses, entre seres celestiales, que precedió a la era actual. Viracocha peleó contra Supai, el señor del inframundo, guerra cósmica que terminó con Supai siendo desterrado a Ukupacha, el mundo de abajo. Hay relatos de rayos cayendo del cielo, destruyendo ciudades antiguas, de fuego divino consumiendo a los gigantes que habían ofendido a los dioses. Es paralelo perfecto con el libro de Enoc, donde arcángeles descienden con poder divino, destruyen a los nefilim, aprisionan a los vigilantes, y hay evidencia física que podría corresponder a esta guerra. Tiwanaku y Pumapunku muestran signos de destrucción violenta, bloques masivos esparcidos como si explosión los hubiera lanzado. Piedras vitrificadas como si hubieran sido expuestas a calor extremo. La explicación convencional: terremotos durante siglos, erosión, destrucción natural. Pero algunos investigadores han señalado que el patrón de daño no coincide con terremoto. Parece más destructivo, más dirigido, como si fuerza deliberada hubiera destrozado las estructuras. Si arcángeles realmente vinieron a los Andes a capturar vigilantes fugitivos, si realmente hubo batalla celestial, entonces tendría sentido que dejara cicatrices, destrucción masiva, ruinas que desafían explicación natural, y las leyendas preservarían memoria del evento, distorsionada por milenios, pero reconocible. Guerra entre dioses, destrucción de gigantes, aprisionamiento de los antiguos, todo está ahí, en las historias que los incas contaban sobre el mundo anterior, el mundo destruido antes del diluvio. Capítulo 11. El conocimiento prohibido que aún resuena. El libro de Enoc enumera conocimientos específicos que los vigilantes enseñaron y que fueron declarados prohibidos, porque otorgaban poder que humanos no deberían tener. Metalurgia, astronomía, astrología, hechicería, herboristería, encantamientos, conocimiento de nubes y señales, arte de las constelaciones. Cada uno de estos conocimientos aparece en cultura andina con sofisticación que excede lo esperado para su nivel tecnológico oficial. La herboristería andina conoce plantas que europeos no descubrieron hasta siglos después. Quinina para malaria, coca para altitud y dolor, ayahuasca para experiencias visionarias. ¿Cómo identificaron exactamente qué plantas tenían propiedades medicinales entre miles de especies? Experimentación tomaría siglos de prueba y error mortal, a menos que alguien se lo enseñara, alguien que conocía las plantas, que entendía química de forma que humanos primitivos no podían, como ángeles que habían visto creación de la vida vegetal, el conocimiento de nubes y señales. Los andinos predecían clima con precisión asombrosa, observando nubes específicas, comportamiento de animales, señales que indicaban cuándo lloverá, cuándo habrá sequía, conocimiento acumulado durante generaciones, o enseñado por seres que comprendían sistemas climáticos globalmente, que podían ver patrones que humanos solo detectan con satélites modernos, y el arte de encantamientos. Los curanderos andinos usan cantos específicos para sanar, para influenciar eventos, para comunicarse con los apus. La ciencia moderna lo descarta como placebo, como psicología, pero hay reportes de efectos que van más allá de explicación psicológica simple. Sanaciones documentadas, cambios en clima después de rituales. Coincidencias que exceden probabilidad estadística. Si los vigilantes enseñaron hechicería, si mostraron cómo palabras y sonidos pueden influenciar realidad, entonces ese conocimiento sobreviviría, diluido, distorsionado, pero funcional en manos de aquellos que lo practican seriamente.
Capítulo 12. Los manuscritos del Mar Muerto y la conexión peruana. En 1947, mismo año que manuscrito etíope del libro de Enoc fue descubierto, se encontraron los manuscritos del Mar Muerto en Qumrán. Entre esos manuscritos había múltiples copias del libro de Enoc, en arameo y hebreo, confirmando que el texto era conocido y venerado por comunidad de Qumrán. Pero había fragmentos adicionales, porciones del libro que no aparecían en versión etíope, que expandían la historia de los vigilantes. Uno de esos fragmentos, llamado Libro de los Gigantes, describe en más detalle a los Nefilim, sus nombres, sus hazañas, y significativamente menciona que algunos viajaron a tierras del oeste donde el sol muere. El fragmento está dañado, incompleto, pero académicos que lo han reconstruido notan que describe viaje marítimo, a través de gran agua, hacia tierras altas, donde los gigantes establecieron reino. Es paralelo perfecto con manuscrito etíope, sugiriendo que ambos textos preservan tradición común, de vigilantes y nefilim que no se quedaron en Medio Oriente, que dispersaron globalmente, y hay conexión aún más extraña. En 1952, arqueólogo peruano descubrió en cueva cerca de Nazca fragmentos de texto en idioma desconocido. Escritura que se parecía a hebreo antiguo, pero no era exactamente hebreo. El descubrimiento fue reportado brevemente, luego silenciado. Los fragmentos fueron confiscados por autoridades, enviados a Lima y desaparecieron, pero fotografías sobrevivieron, y lingüistas que las examinaron dijeron que los caracteres eran similares a arameo cuadrado, el tipo de escritura usado en manuscritos del Mar Muerto. ¿Cómo textos en arameo llegaron a cueva en Nazca? ¿Quién los escribió? ¿Cuándo? La explicación oficial que fue dada antes de que todo fuera silenciado. Probablemente falsificación moderna. Alguien queriendo crear misterio. Pero algunos investigadores notaron detalle perturbador. Los fragmentos fueron datados por carbono y dieron fecha aproximada de 2000 años de antigüedad, contemporáneos con manuscritos del Mar Muerto. Si el análisis fue correcto, si textos en arameo realmente existían en Perú hace 2000 años, entonces alguien de Medio Oriente llegó aquí, trayendo escritura, trayendo conocimiento, posiblemente trayendo copias del libro de Enoc. Y tal vez no fue casualidad. Tal vez vinieron específicamente porque sabían, porque textos como el libro de Enoc describían que vigilantes habían venido a estas tierras y querían encontrar evidencia o advertir a descendientes sobre lo que había sucedido aquí. Capítulo 13. La profecía del juicio final y el retorno. El libro de Enoc termina con profecía del juicio final, cuando Dios juzgará a los vigilantes aprisionados, a los nefilim muertos cuyas almas vagan como demonios, y a toda la humanidad. Ese día los secretos serán revelados, todo lo oculto será expuesto, y los justos heredarán tierra renovada. Las tradiciones andinas tienen profecía paralela del Pachacuti, el gran cambio, cuando el mundo se voltea, cuando lo que estaba arriba va abajo, lo que estaba oculto se revela, y en ese momento los apus se despertarán, las montañas se abrirán, y lo que estaba aprisionado será liberado. Es profecía aterradora, porque implica que los vigilantes que fueron encadenados en los Andes serán eventualmente liberados, como parte del juicio final. O tal vez ya están siendo liberados, gradualmente, a medida que el mundo se acerca a ese umbral. Hay reportes modernos de actividad inusual en los Andes. Lugares donde antes no había nada, ahora tienen presencias. Estructuras antiguas que parecen estar despertando, piedras que vibran, que emiten sonidos. En 2012,
año de supuesta profecía maya del fin de era, múltiples personas reportaron escuchar sonidos extraños en montañas peruanas, zumbidos profundos, como si algo masivo estuviera moviéndose bajo tierra. Geólogos lo atribuyeron a actividad sísmica, pero el patrón no coincidía con terremotos normales. Era más rítmico, más deliberado, como si algo vivo estuviera despertando. Y curanderos tradicionales han reportado que los apus están inquietos, que algo está cambiando, que el tiempo de confinamiento se acerca a su fin. Si el libro de Enoc es correcto, si realmente profetiza liberación de vigilantes en juicio final, y si los Andes realmente son uno de los lugares donde fueron aprisionados, entonces deberíamos prestar atención a esas señales, porque cuando sean liberados, cuando las cadenas se rompan, no será pacífico. Serán seres que han estado aprisionados durante milenios, llenos de ira, de resentimiento, de deseo de venganza contra Dios que los encadenó y humanidad que fue causa de su caída. El libro de Enoc describe juicio final como período de tribulación intensa, de guerra celestial, de caos en la tierra, antes de renovación final. Y si eso comienza en los Andes, si los vigilantes aprisionados aquí son los primeros en ser liberados, entonces esta región no será solo escenario de profecías incas o mayas. Será epicentro de eventos escatológicos globales que el libro de Enoc describe. No puedo decirte si esto sucederá, si el libro de Enoc es profecía literal o alegoría espiritual, si los vigilantes realmente están bajo los Andes o si todo es mito. Pero puedo decirte que las conexiones existen, que los paralelos son demasiado específicos para ser coincidencia aleatoria, y que si tomamos en serio tanto el libro de Enoc como las leyendas andinas, la conclusión es inevitable. Ángeles caídos vinieron a los Andes, enseñaron conocimiento prohibido, se aparearon con humanos locales, construyeron estructuras imposibles y eventualmente fueron capturados y aprisionados aquí, esperando juicio que aún no ha llegado, pero que se acerca. Dale like si esta conexión entre el libro de Enoc y los Andes te perturbó. Y dime en los comentarios, ¿crees que los vigilantes realmente llegaron a América o es interpretación forzada de mitos separados? Si este episodio te mostró dimensión oscura de historia andina que nunca habías considerado, compártelo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más conexiones entre textos antiguos y misterios arqueológicos, profecías olvidadas y verdades que religiones prefieren mantener ocultas. Y recuerda, el libro de Enoc fue removido de la Biblia, pero fue preservado en Etiopía y describe eventos que son paralelos perfectos a leyendas andinas. Ángeles que descendieron, gigantes que nacieron, conocimiento que fue enseñado, estructuras que fueron construidas y aprisionamiento que todavía dura. Las piedras de Sacsayhuamán permanecen, los cráneos elongados están en museos, las leyendas de gigantes fueron documentadas por cronistas. Y si todo eso es memoria distorsionada de eventos que el libro de Enoc describe, entonces no estamos mirando solo historia humana, estamos mirando historia cósmica, guerra entre cielo e inframundo, que se libró aquí, en los Andes, hace milenios y cuyos ecos todavía resuenan, esperando resolución final.